¿Qué tal? Buen día, Yamila. Buen día a todos. ¿Cómo Buen están? día, muy bien. Bien, muy bien. Bueno, Francisco, quisimos hablar la semana pasada porque, bueno, hay un caso que tiene preocupado a toda la comunidad, que es de esta persona que está en la calle libremente, que es una persona que tiene problemas mentales, que está acusada, hasta donde tenemos entendido, de haber abusado de una mujer en el hospital el año pasado y de haber intentado abusar de otra paciente hace muy poco tiempo. De hecho, hay una denuncia. Bueno, y estuvimos hablando hace pocas horas con el marido de esta paciente que sufrió este intento de abuso hace pocos días, que estaba muy enojado porque esta persona sigue estando en la calle, en absoluta libertad, con todo el peligro que eso implica. En primer lugar, queríamos consultarle a ver cómo está la causa, porque el otro día se mencionaba que esta persona ya ha sido declarada inimputable. ¿Cómo está hoy la causa y cómo se manejan este tipo de casos? Bueno. Mira, en principio te digo que la causa está en trámite, por supuesto, y por razones obvias de reserva de las personas, de las víctimas, de la familia y sobre todo del imputado también, es que yo no te voy a dar muchos detalles de la causa. Sí te voy a decir que en todos este tipo de causas, cuando las personas sospechosas de cometer un delito se presume que pueden ser personas con padecimientos mentales, nosotros lo que hacemos desde la Fiscalía, estrictamente ya cuando se trata de una persona que pudo haber cometido un delito, solicitamos en forma inmediata una pericia psiquiátrica al cuerpo médico forense, que es el organismo que dentro del Poder Judicial puede determinar si una persona tiene alguna patología mental o no, básicamente si la persona puede entender o no lo que está haciendo, lo que nosotros decimos, si comprende la criminalidad del acto en ese momento, porque también puede pasar que en ese momento sí lo comprenda y después no, o al revés. Es decir, nosotros necesitamos, por supuesto, el auxilio de los expertos, que son los peritos psiquiatras. Independientemente de eso, nosotros también, como cada caso en particular son distintas las situaciones, no hay patologías que sean unas iguales a otras, también solicitamos los legajos o las historias clínicas de esas personas para que también sea evaluada cuál es su situación de salud mental. Te vuelvo a repetir, hay situaciones que son transitorias y hay situaciones que son permanentes, son patologías graves. Cuando nosotros estamos frente a patologías graves, tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es solicitar la inimputabilidad a un juez, que es el único que puede declarar que una persona es inimputable. Esto es muy importante aclararlo, porque muchas veces hay confusión. No declara la inimputabilidad ni un perito, ni un fiscal, ni un defensor. Eso, el único que puede declarar la inimputabilidad de una persona es un juez. Y en cada caso en particular, además, lo tiene que declarar. No es que porque lo han declarado hace un año, si se vuelve a cometer un nuevo delito, ya como era inimputable el año pasado, sigue siéndolo. No, cada caso en particular requiere que un juez declare la inimputabilidad para ese caso en particular. Bien. Esto es muy importante aclararlo porque hay cierta confusión. Una cosa es que la justicia civil, por ejemplo, declare a una persona incapaz y a su vez esa persona, al ser declarada incapaz, necesita un curador y necesita un tratamiento especial, y otra cosa es lo que pasa en la justicia penal, donde cada caso en particular debe ser declarada la inimputabilidad. Bien, Entonces, Francisco, sí, ¿cuántas pericias se necesitan para un caso en particular? mira, no hay un número determinado de pericias, depende de la patología. Si es muy clara la patología, si es un caso de una persona que realmente uno casi puede advertirlo a simple vista, o porque ya tiene unos antecedentes mentales muy graves, quizás una pericia del cuerpo médico forense ya es determinante para que el juez declare la inimputabilidad. Pero en algunos otros casos se requieren más pericias o más estudios para determinar esa situación. Esto es muy importante porque si una persona es declarada inimputable, significa que no es responsable penalmente, y esto significa que no tiene condena. Ahora bien, la pregunta siempre de todo el mundo es, bueno, pero ¿qué pasa con una persona que puede ser peligrosa para sí Claro. o para terceros? ¿No? En algunos casos hay personas que tienen padecimientos mentales que son personas que no generan ningún tipo
de problema en la sociedad, pero hay otros que sí, y que inclusive se pueden hasta autolesionarse también, y eso también es una situación grave. Bueno, en esos casos, en la justicia penal, yo siempre hago esta distinción porque la justicia tiene varias puertas, ¿no? Está la justicia civil, la penal. En la justicia penal tenemos dos alternativas. Una alternativa es un pedido que hace unos pocos días yo lo hice en otro caso, que es lo que se llama la internación involuntaria, como una medida cautelar, así como si fuera una prisión preventiva para una persona común y corriente, que nosotros le pedimos al juez, que para poder seguir adelante con la causa y poder investigar, necesitamos que una persona quede privada de su libertad durante un tiempo. En estos casos es así. Nosotros podemos pedir lo que se llama una internación involuntaria como medida cautelar de seguridad. ¿Y dónde se hace esto, Francisco? Porque acá en Río Negro no hay lugares adecuados. Sí, bueno, ese es un tema que, correcto, está muy bien lo que vos estás planteando, porque uno de los problemas más graves que hay en la provincia es que no hay lugares dentro de la provincia, por lo menos Salud Pública tendría que darnos a nosotros esa información sobre si hay un lugar donde es posible. Nosotros en otro caso lo hemos hecho utilizando el pabellón de salud mental del hospital de Bariloche. Pero bueno, no sé si es lo ideal o no sé si está adecuado, pero eso es lo que resolvió el juez. Y otro de los casos son medidas de seguridad. Cuando una persona ya es condenada y tiene una sentencia firme, en vez de pasar, digamos, o cumplir su condena en un establecimiento carcelario, se puede cumplir también en un lugar a puertas cerradas, digamos, con otras medidas de seguridad. Todo eso es posible, pero todo eso tiene que darse todo un proceso hasta llegar a esa situación, ¿no? Bueno, yo sé que no quiere dar demasiados datos de este caso en particular, pero... Sí, porque es como yo te explico por qué, porque es como, digamos, con la historia clínica de cualquier persona, ¿no? Es decir, es como que yo hable de una enfermedad que pueda tener cualquier persona, y eso es violar su intimidad. Está bien, pero... por eso no hablamos específicamente de eso, ¿no? La pregunta es, ¿hay más de una denuncia sobre esta persona? No, mira, yo en este momento estoy tramitando una denuncia exclusivamente, que es esta que vos mencionaste al principio. La del intento de abuso. Claro, no. Que es una tentativa de abuso y que lo estamos tramitando, digamos, bajo estos parámetros que yo te dije anteriormente. Es decir, se está analizando, ya se hizo la pericia psiquiátrica y se está analizando, bueno, cómo sigue esto, ¿no? Y te vuelvo a repetir, hay casos que son muy claros, hay casos que no son tan claros, hay casos que hay soluciones rápidas y urgentes, y hay situaciones que hay que merituarlas un poquito más. Estamos trabajando en eso. ¿Sí? En este caso en particular, digamos, no hubo o no se consideró necesario tomar estas medidas más urgentes. Y sí, no, yo creo que sí, yo creo que nosotros estamos tramitando eso, precisamente estamos en esa etapa. En la etapa de tramitar estas medidas urgentes, lo que pasa es que, bueno, te vuelvo a repetir, hay diversas situaciones que generan, por ejemplo, una, la que vos dijiste, es difícil en la provincia encontrar un lugar adecuado, y nosotros tenemos que hacer una propuesta al juez, porque es el juez, en definitiva, el que resuelve esto, una propuesta que sea una propuesta real, posible y razonable, y en eso estamos trabajando. ¿Y no existe la posibilidad de una internación involuntaria en otra provincia? ¿Cómo se tramita? Sí, existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad y... ¿Pero ya con una condena o no? Bueno, por eso te digo, estamos trabajando sobre eso. Existen distintas alternativas. Vamos a ver cuál de todas es la que el juez considera aceptable, y en función de eso, bueno, lo vamos a solicitar, ¿no? O sea, la Fiscalía ya hizo todos estos pedidos, ahora resta lo que responda el juez. Exactamente, estamos esperando un poco ver en realidad te vuelvo a repetir, cuál es la mejor posibilidad y la mejor propuesta, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, por supuesto, y teniendo en cuenta la especial situación en particular, ¿no? Por eso te decía, cada caso es diferente. Sí, más allá de este caso en particular, Francisco, cuando una persona está justamente en estos procesos de donde se tramitan, se hacen las peticiones y demás, mientras tanto, ¿quién se hace responsable de esa persona que está declarado inimputable o más allá de lo que sea? ¿Quién se hace cargo del mientras tanto? Bueno, en principio, ¿Salud Pública, todas las personas
todas las personas que tienen una declaración de incapacidad o que tienen algún tipo de patología mental y demás, en general tienen tutores o curadores. Esas personas son las que en principio son, digamos, las responsables directas de que la persona haga el tratamiento, de cuidar de la persona, de que cobre su pensión por discapacidad mental. Bueno, todo eso hay personas y normalmente son o familiares o terceros, cuando esos familiares no están o no pueden. Bien. Eso es lo que ocurre habitualmente. ¿Y esos responsables tienen que responder por esta persona, digamos, ante algún hecho? Mira, esto es como decirte un hijo menor de edad. Si vos tenés un chico, los responsables son los padres, ¿verdad? Los responsables de que el chico tenga alimentación, cuidado, vivienda, bueno, esto, ¿no? El discapacitado mental es una persona que no es responsable de sus actos en principio. Después hay que analizar, ya te digo, cada caso en particular y cada situación en particular, pero la figura más clara es como si fuera un niño, digamos, ¿no? Es decir, una persona que tiene que ser permanentemente cuidada por los responsables que están a cargo de él, ¿no? Claro, y hoy, digamos, hay una figura hoy dentro, digamos, de la ley que existe esa persona responsable, que vendría a ser el tutor. Por supuesto. Sí, porque se supone que esa persona, en principio, porque hay que ver, insisto, cada caso en particular, esa persona requiere un cuidado especial, porque precisamente tiene una discapacidad mental, entonces requiere un cuidado especial. Y un niño de determinada edad, obviamente, también requiere un cuidado especial. Igual son temas complejos, digamos, no son temas sencillos. La verdad es que no es el caso típico de cualquier persona común y corriente que que comprende perfectamente que está cometiendo un delito y que le corresponde una condena. En estos casos hay que evaluar cada caso en particular, ¿no? Porque además implica la pérdida de muchas obligaciones legales y derechos, ¿no? Claro. ¿Qué plazos maneja la justicia en este caso? Digamos, a partir del pedido que ustedes hicieron desde la Fiscalía, ¿el juez cuánto tiempo tiene para resolver? No, en realidad nosotros estamos por pedir una audiencia cuando tengamos claro la propuesta que vamos a hacer. O sea, no está corriendo ningún plazo más que el plazo propio que tiene la Fiscalía en cualquier investigación. Lo que nosotros estamos evaluando es la mejor propuesta, teniendo en cuenta la situación tal como fue denunciada y tal como es la realidad de la persona. Entonces, en realidad no hay plazos. Hay plazos que nos corren a nosotros como fiscales para resolver situaciones, pero no hay un plazo específico porque, te vuelvo a repetir, es un caso delicado que hay que buscar una solución correcta. ¿Por qué la pregunta, Francisco? Porque acá nos han llegado con nombre y apellido y gente que lo conoce y porque está mucho tiempo esta persona en la feria, diciéndonos que causa problemas permanentemente. Esto de toquetear a una chica que pasa, digamos, si uno lo cuenta así, pareciera que estamos todos en peligro. Entonces, ¿con qué trabaja la Fiscalía? ¿Existen también estas denuncias ahí contra esta persona? ¿O ustedes no tienen nada? Nosotros trabajamos, o sea, en casos particulares. Nosotros estamos trabajando en este caso en particular, en esta denuncia en particular, y te vuelvo a repetir, estamos buscando la solución más rápida y más urgente y más inmediata, pero la correcta, para resolver esta situación. De todas maneras, también está trabajando la justicia civil en esto, así que la justicia civil, en cuanto a su incapacidad, también está buscando alguna solución, y tengo entendido que salud mental también. Entonces, bueno, trataremos de encontrarle una solución como corresponde, para que todo el mundo esté tranquilo y básicamente para que este caso tenga el adecuado tratamiento, ¿no? Bien, bueno, lo cambio de tema porque en un ratito van a ir a llevarle una nota con 500 firmas, un pedido que se repite para que los juicios puedan realizarse acá cuando los casos son nuestros, son de la zona, Francisco. ¿Hubo algún avance con esto? Sí, nosotros hemos avanzado mucho en muchas audiencias que realizamos por videoconferencia. Sí. Es decir, pudimos implementar ya hace más de un año un sistema que nos permite avanzar en muchas de las audiencias previas al juicio
que se realizan directamente acá en Bolsón, a través de un sistema de videoconferencia donde el juez está en Bariloche y normalmente las víctimas y los imputados y nosotros y los defensores estamos acá en Bolsón. Esto nos permitió, bueno, por supuesto, ahorrarnos, en mi caso particular, yo viajo permanentemente a Bariloche, a muchísimas audiencias, y pudimos achicar ese margen de viaje haciendo este tipo de audiencia y por supuesto todo lo que implica el traslado y costo para todas las personas. Lo que todavía no se ha podido lograr, pero esto fue una cuestión instrumental de la oficina judicial de Bariloche, es los juicios, es decir, el final, del debate, ¿no? Lo que nosotros llamamos el debate final. Eso todavía no, porque para lograr eso necesitamos que se cree una oficina, una subdelegación de la oficina judicial acá en el Bolsón, que es quien organiza ese tipo de eventos, es decir, de lo que es el juicio final, donde tiene que quedar todo grabado, todo se tiene que hacer bajo ciertas normas de seguridad, y eso todavía no se ha podido lograr porque, bueno, no se ha podido implementar desde el Poder Judicial de Río Negro, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos logrando, o se va avanzando, ya te digo, por lo menos en el tema de las audiencias. Que es una cuestión económica más que nada. Sí, una cuestión económica y una cuestión de organización. Nosotros venimos también solicitando ya hace un tiempo, como habrás escuchado varias veces, que haya en Bolsón jueces de garantía. Sí. Para nosotros los jueces de garantía es fundamental porque todas las peticiones que nosotros hacemos tenemos que hacerlo ante el juez de garantía. Y la verdad es que habiendo un juez de garantías acá en Bolsón, uno o dos en realidad, porque tiene que haber por lo menos dos, entendemos que eso aceleraría mucho los trámites. No obstante ello, se han acelerado mucho porque tenemos nuevas formas, por ejemplo, para pedidos de allanamientos y algunas otras pedidos que hacemos, los hacemos todo directamente por vía electrónica, así que eso también nos ha facilitado mucho la tarea, la tecnología, ¿no? Se han acelerado muchísimo los procesos de lo que eran años atrás, ¿no? Años atrás demoraban muchísimo, hoy ya no demora, son meses nomás. Francisco, y ha habido bastante malestar por parte de los integrantes de Justicia Comarca en los últimos días por un par de hechos que sucedieron del lado de Chubut, pero que involucran a las personas que están condenadas por el crimen de Mauricio Burgos, que hasta que no quede firme la sentencia están en libertad. Claro, ¿cómo es esto? Nosotros pedimos ya en 2 oportunidades, esto ya lo hemos hablado con las víctimas y demás, hemos pedido la detención. Nosotros tenemos un criterio que consideramos, la Fiscalía, ¿no? Sí. Consideramos que cuando una sentencia ya ha sido revalidada en 2 oportunidades, como es este caso, nos consideramos que están cumplidos los dobles conformes que piden los tratados internacionales, con lo cual las personas, desde nuestro punto de vista, ya deberían estar cumpliendo la condena y después, seguir recurriendo a los distintos organismos, a los distintos jueces superiores. Pero bueno, no es el criterio de los jueces que consideran que mientras una persona se presente a la justicia y tenga todavía la posibilidad de apelar, puede estar en libertad. Ajá. Y bueno, y esto es lo que yo le he explicado a la familia, ellos ya lo conocen, ya han visto la sentencia de los jueces y demás. Ahora, bueno, si estos delitos menores... Es un tema, ¿no? Claro, si estos delitos menores los cometieran aquí del lado de Río Negro, ¿irían presos o tampoco? Y mira, en principio es otro tema para discutir, ¿no? En principio los jueces dicen que las sentencias, para que se puedan ejecutar, es decir, que efectivamente una persona vaya presa, es necesario que la persona esté a derecho. No hablan de que cometan nuevos delitos y demás. Pero bueno, yo creo que para mí es un tema también que debe ser considerado, porque realmente es muy difícil sostener que una persona que sigue cometiendo delitos y que ya... Seguro que no está derecho. No está firme. Y bueno, es una discusión que nosotros damos mucho con los jueces, pero bueno, son interpretaciones de la ley. Yo siempre digo lo mismo, también la ley tendría que ser más clara quizás, y decir, bueno, cualquier persona que tenga una condena ratificada en segunda instancia
debe cumplir la condena que le fijaron. Y listo, ya está, no hay más discusión. Pero esa ley no dice eso. Entonces, quizás, no sé, los legisladores, el Congreso debería resolver este tema que yo entiendo que para las víctimas es muy fuerte, es muy frustrante. Para las víctimas y para el resto de la... Nosotros también, nosotros trabajamos muchísimo en cada caso, porque es muy difícil lograr una condena, salvo casos muy claros, pero en otros casos requieren una investigación muy compleja, requiere una prueba muy difícil, debates de muchos días, o sea que para nosotros es un esfuerzo enorme, y si no está coronado con una condena efectiva, para nosotros también es una frustración y una impotencia, ¿no? Doctor, gracias por habernos atendido, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo grande. Gracias. El doctor Francisco Arrien, el fiscal del Bolsón, bueno, hablando de estos casos que son los que conmocionan. En primer lugar, esta denuncia, y ustedes escuchaban, se está trabajando únicamente sobre la denuncia de intento de violación, este hecho que ocurrió hace muy poco tiempo hacia una paciente que estaba esperando ser operada, pero no está acusado esta persona que tiene problemas mentales, no está acusado por la violación del año pasado. Son casos distintos sobre los cuales se están trabajando. Bueno, se esperan las pericias y por ahora la verdad que definiciones, por lo que uno pudo escuchar, no hay demasiadas. Se sigue investigando, se sigue trabajando, pero mientras tanto esta persona, que para muchos debería estar en un lugar adecuado, no preso, no detenido en una cárcel común, pero sí en un lugar adecuado, bueno, sigue en libertad. Aquí por eso continúa el enojo de muchísima gente.